Quédate a ver este video y te vas a convertir en un maestro de la animación. ¡Aguanta! Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Ignacio Cali y hoy vamos a hablar de After Effects. Claramente no se van a convertir en unos gurús de la animación con un video introducción de 15-20 minutos, pero sí vamos a aprender las cuestiones básicas del programa, ¿sí? Cómo es la interfaz y cuáles son los primeros pasos que tienen que dar para aprender este programa, que al principio suele ser medio un chino y todo cuando lo abrimos por primera vez decimos ¿what? Es como medio un quilombo, pero no desesperen porque para eso vamos a explicar en el video de hoy cuáles son esos pasos. After Effects es un programa un tanto complejo, como les dije, pero que nos da un abanico de posibilidades enorme, nos permite hacer un montón de cosas, desde animaciones 2D, 3D, motion graphics, efectos y un montón de cosas, y que lleva su tiempo aprenderlas. Yo estuve aprendiendo este programa 4 o 5 años de la misma manera que están ustedes, a través de YouTube, de la computadora, de sentarse horas a ver tutoriales, y es la única manera de aprenderlo. Tampoco es que soy un profesional en el área, pero sí trabajo bastante, tanto para trabajos personales como para clientes, sobre todo haciendo animaciones 2D y motion graphic como la que están viendo ahora mismo. Así que bueno, no hablemos más, vamos directamente al programa. Va a ser un video un tanto largo, hay mucho para explicar, hay muchas cosas para ver, así que espero no irme demasiado por las ramas y ser lo más claro posible. Cualquier duda que no se entienda me la dejan abajo en comentarios y seguro después se la respondo. Muy bien, la primera vez que abrimos el programa nos vamos a encontrar con esto. Tiene un montón de pestañas, un montón de ventanas, pero no se vuelvan locos, vamos a ir paso a paso explicando cada una. Voy a crear una composición rápido para que vean. Acá podemos ponerle el nombre que queramos a la composición, podemos asignarle el ancho y el alto, en este caso es Full HD, pero pueden poner lo que quieran. Podemos asignar también la velocidad de fotogramas, que yo generalmente trabajo o en 25 o 60, depende de lo fluido que quieran. Y la duración 20 segundos. Esto lo podemos cambiar a posteriores y que no se vuelvan muy locos. Y esto es lo que tenemos una vez que creamos la primera composición. En el lado izquierdo, como pueden ver, acá tenemos el panel de proyectos y también la pestaña de control de efectos. En el panel de proyectos es donde vamos a encontrarnos todas las composiciones, todos los elementos, todos los archivos que nosotros importemos. Vamos a tener acá, es como la librería de medios. Este programa tiene una lógica similar a los programas de edición, si es que manejan alguno. Y eso sería la parte de proyecto. Y acá tenemos la parte de control de efectos, que es cuando nosotros le asignamos un efecto a una capa, lo vamos a poder visualizar acá. Por otro lado tenemos el timeline o la línea de tiempo, que es donde va a suceder todo. Es decir, acá donde se van a ir haciendo las animaciones. Y si le damos play, por ejemplo, con la barra espaciadora, esto va a empezar a correr. Obviamente no hay nada, por eso no se visualiza nada. Y acá vamos a tener las capas que más adelante les voy a mostrar. Esta es la parte del visualizador, que justamente nos permite visualizar lo que estamos haciendo en la composición, tanto en la composición general, y si vamos acá tenemos por capa. En este lado tenemos un montón de pestañas también. Tenemos, por ejemplo, la información, el audio, la previsualización, tenemos ajustes y efectos preestablecidos, que ya les voy a comentar de eso. Podemos alinear, crear bibliotecas, rastrear si queremos traquear algo. Tenemos herramientas para párrafo y caracteres y un montón de cosas que vamos a ir viendo de a poco. En cuanto a las herramientas principales, tenemos en principio la herramienta selector, que es con la B corta. Es con lo que vamos a prácticamente trabajar casi todo y mover todos los elementos de la composición. Tenemos la manito con la H, que cuando hacemos zoom en la composición podemos ir arrastrando sin que se mueva todo lo demás. El zoom con la lupa. Tenemos la herramienta de rotación y cámara para cuando utilizamos la cámara, pero no voy a entrar mucho en detalle en este tutorial sobre eso. Tenemos esta herramienta que también es muy importante, yo la utilizo mucho, que es la de punto de anclaje. También vamos a profundizar en eso. Herramienta de formas, muy utilizada. Si mantenemos apretado, vamos a tener herramienta de rectángulo y otras más. Tenemos la pluma, similar a si usan Illustrator, Photoshop. Es como hacer un trazado con pluma. Herramienta de texto, pincel, tampón de clonar, herramienta de borrador y bueno, otras herramientas que no voy a profundizar ahora. Obviamente todo esto es customizable, obviamente lo tenemos acá predeterminado por el programa, pero si queremos modificar algo, apretamos una pestaña, la arrastramos y ven que se puede poner en donde ustedes quieran. Después esto lo van a personalizar como a ustedes les guste. Yo ahora lo voy a dejar como estaba, pero todo es customizable como suele ser en la mayoría de los programas de Adobe. Vamos a ver cómo crear una composición. Si bien creamos una al inicio, una vez que estamos acá podemos crear otra apretando este botón de acá. Le va a pasar esto como sucedió al principio.
pueden crear una. También pueden ir acá arriba a composición y nueva composición. Y si quieren editar la que ya creamos hoy al principio, directamente van a composición, ajustes de la composición, y acá pueden cambiarle el nombre por el nombre que quieran, cambiar la resolución, si se fijan acá pueden elegir lo que quieren, también cambiarle el número de fotogramas y la duración, que es algo que puede variar. Todo esto es ajustable todo el tiempo, lo pueden ir variando, así que no se preocupen, no tiene que ser algo definitivo la primera vez que lo hacen, así que todo puede ir cambiando. Algo que le quiero comentar es que After Effects es un programa que come un montón de recursos, ¿sí? Utiliza muchos recursos de la computadora, así que si tienen una compu un tanto vieja o lenta, y si no tienen una compu vieja también se los recomiendo, es que no abran y no tengan muchos programas abiertos a la vez, porque se les va a poner cada vez más lenta la computadora. Entonces, en principio eso, sobre todo si usan, no sé, programas de edición o tienen abierto Google Chrome, que Google Chrome come RAM como loco, les recomiendo que tengan la menor cantidad de programas abiertos posible para que funcione mejor. Eso como base, y después otro tip es, esto es la calidad con la que vamos a previsualizar lo que tenemos acá. No es la calidad con la que después vamos a exportar el video, no tiene nada que ver. Entonces, si la compu les va muy lento, pueden cambiarle lo que es la calidad a la visualización, que sé yo, ponerla en 1/3 o en 1/4, lo cual se va a ver un poco peor, pero les va a andar mucho más rápido, y después lo pueden exportar obviamente a la mayor calidad. Muy bien, una vez que ya tenemos las nociones básicas del programa, que ya sabemos más o menos dónde está todo, vamos a importar archivos. Para eso hay varias formas. Una es dándole doble clic al panel de proyectos y se nos va a abrir la carpeta. Otra forma es yendo a archivo, importar. Y si no, también la más fácil, que yo uso mucho, es directamente abrimos la carpeta, seleccionamos todo lo que queremos importar y lo arrastramos acá. Y se nos va a abrir todo. Obviamente acá no aparece nada porque esto es simplemente el administrador de los medios, de donde vamos a importar todas las cosas, pero para llevarlo acá tenemos que arrastrarlo. Una vez que tenemos los archivos acá, vamos a arrastrar una imagen a la composición para que vean. Pueden arrastrarlo al timeline o directamente acá. Si lo hacen acá va a quedar centrado el archivo. Esta foto es enorme, vamos a arrastrar esto así para que quede. Y así es como importamos un archivo y ya lo tenemos en nuestra línea de tiempo y en la composición. En After Effects no solo podemos importar archivos de afuera como fotos o videos, sino que también podemos crear nuestras propias formas y elementos acá. Para eso les voy a mostrar un poco cómo se hace y vamos a animar también para que entiendan un poco la lógica. Yo en este caso voy a utilizar la herramienta de rectángulo acá para crear un cuadrado. Para eso elegimos y acá creamos un cuadrado. Como pueden ver, una vez que creamos acá se forma la primera capa, es decir, tenemos la primera capa en nuestro timeline. Eso significa que vamos a, apretando Enter, cambiarle el nombre, siempre lo más ordenado posible. Y acá, como pueden ver, vamos a ver un poco qué son estas miles de botones que tiene acá. Si le damos al botón de este ojito, significa que la capa se oculta o se deja de visualizar. Y vamos a entrar en esta flecha de acá. Estos son todos los parámetros que tiene este elemento, esta forma. Si vamos a transformar, vamos a ir explicando un poco qué tiene cada una de estas cosas. El punto de anclaje es esto de acá, que es esta misma herramienta que les expliqué hoy. Esto nos sirve, es justamente el punto donde se va a anclar este elemento, valga la redundancia, ¿no? Es donde, si nosotros le damos, por ejemplo, a la posición, perdón, a la rotación, van a ver que va a girar sobre ese eje. Es como el eje en donde va a posarse todo. Si lo ponemos acá en la esquina y le damos otra vez a rotación, ven que rota distinto. Entonces es importante, muchas veces a veces queremos rotar el elemento y nos rota como el culo porque lo ponemos y la culpa es de esto que está acá, digamos, del punto de anclaje. Entonces es importante saber dónde está. La posición, tanto en el eje X como en el eje Y. Nada, lo podemos mover también, para eso podemos moverlo así, siempre con la herramienta selector y moverlo por donde queramos. La escala, hacerlo más chico, más grande, la rotación que ya vimos y la opacidad. Estos son los parámetros que podemos utilizar. En este caso voy a crear otra forma, manteniendo apretado acá, vamos a crear, no sé, un círculo. Vamos a cambiarle el color a este círculo. Vamos a ponerle, no sé, color random. Manteniendo Shift apretado se crea a partir del punto de anclaje, tengan en cuenta eso. Y acá tenemos un círculo y un cuadrado. Esta es la lógica que quiero que entiendan de After Effects. Trabaja todo por capas. Vamos a poner el nombre. Tox. Vamos a ponerle, una vez que pusimos el nombre, ven que está
todo por capas. ¿Qué es la diferencia que tiene esto con un programa de edición? En un programa de edición vamos a poder poner en una misma capa varios clips. Acá no, acá simplemente tenemos un clip o una forma o un archivo por capa. Entonces, si queremos que esto esté debajo del cuadrado, vamos a tener que ponerlo por atrás. Muchas veces nos tapa así y decimos, bueno, ¿dónde están las capas? Ahora porque tenemos simplemente 2, pero cuando tenemos un montón, a veces se nos pierden las capas, por eso es importante nombrarlas. Pero entiendan la lógica que todo es por capas. Estas capas se pueden modificar, recortar, mover, como ustedes quieran. Y la lógica es un poco esa. Vamos a hacer una animación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo esto quiero que se mueva y se agrande a la vez? Vamos a abrir acá la herramienta de transformar. Entonces, genial. Bueno, le digo, dale, agrandate y movete para allá. Que puedo hacerlo tanto así o con el coso. Si yo le doy play, como pueden ver, obviamente no pasa nada porque yo no le indiqué nunca lo que tiene que hacer. Acá es donde entra otro concepto clave, que son los keyframes o fotogramas clave, que son los puntos en donde tenemos que indicarle al elemento en donde vamos a tener que moverlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle que, vamos a volver atrás, yo quiero decirle que en este punto, en el segundo 0, esté acá. Entonces, ven estos relojitos de acá, tenemos que cliquear en la posición y acá se creó un keyframe. Como pueden ver, esto que está acá es un keyframe, un fotograma. Cada vez que tengan esto prendido significa que van a tener encendidos los keyframes, o sea que van a estar animando algo. Si no están encendidos, porque no es así. Ya tenemos la primera posición. Ahora quiero decirle, bueno, que al segundo 2 esto esté acá. Entonces simplemente lo arrastramos, manteniendo Shift no se mueve del eje, y ahí, acá como pueden ver, como se movió, se creó otro fotograma solo. Entonces, si ahora volvemos, le damos barra espaciadora, ahí pueden ver que se movió. Genial. Podemos hacer lo mismo ahora con la escala. Vamos al fotograma, al primer fotograma, le apretamos al relojito, se creó. Vamos al último y vamos a decirle que se achique. Entonces, ahí tenemos la animación. Simple. Voy a entrarles un poquito más en detalle a esto. Esto puede utilizarse para todo. Los fotogramas son en este programa absolutamente para todo lo que quieran hacer. Esto es un poco más avanzado, pero se lo voy a mostrar. ¿Qué está pasando ahora? Este es un movimiento, pero no es muy real, muy orgánico, porque la velocidad es bastante constante. Es como queda medio raro. Vamos a hacerlo un poco más fluido, más dinámico. Para eso seleccionamos todos los fotogramas, le damos clic derecho. Vamos a asistente de fotogramas clave y apretamos este, que también puede ser con F9. Y ven que la forma de esto cambió. Vamos a hacer un poco de zoom en el timeline para que vean un poco mejor. Ven que la forma del fotograma cambió. Eso significa que si seleccionan esto de vuelta y van a curvas, esto es mucho más avanzado, no quiero adentrarme mucho en esto. Ven que la velocidad ya no es constante, sino que tiene una forma. Entonces, si esto le decimos, bueno, quiero que al principio sea más rápido y después desacelere, miren lo que pasa. Ven que el movimiento cambió muchísimo, es como más orgánico. Bueno, eso es una forma de hacerlo. Algo que también le pueden agregar estando acá es esto, que es Motion Blur, y miren lo que pasa. Queda mucho más armónico, mucho más dinámico todo. Esa es la forma en que animamos absolutamente todo. Podemos hacer que gire, que rote y hacer lo que queramos, tanto con el círculo, con lo que nosotros queramos. Después van a ir aprendiendo ustedes más en detalle, pero esa es un poco la lógica. After Effects también nos permite crear texto y animaciones. Para eso podemos ir a la herramienta texto desde acá, o si le damos acá a clic derecho podemos crear nuevos elementos. Esto no lo vimos y se los voy a mostrar de paso. Podemos crear texto, un sólido, una luz, una cámara, las mismas formas que vimos hoy. Un sólido, ya que lo tenemos acá, también se los explico, es como un cuadrado que le podemos cambiar el color o lo que queramos. Y lo que tiene bueno es que nos lo crea, o lo podemos crear al tamaño de la composición, que en este caso es 1920 x 1080, y nos aparece esto. Lo uso mucho para fondos o para agregarle efectos encima, pero bueno, volvamos al texto, cliqueamos texto y vamos a poner lo que quieran poner ahí. Acá lo tenemos las mismas características para transformar que en las formas que vimos hoy. Y si vamos a este panel de acá, en caracteres, pueden ver que podemos elegir la tipografía que ustedes quieran.
podemos elegir si es light, si es bold, lo que sea. El tamaño, podemos elegir el interlineado, el interletrado, podemos elegir si es cursiva, negrita, bueno, todo lo que quieran en base de texto está acá. Se puede cambiar también el color. Si van a párrafo, pueden alinearlo a la izquierda, centrarlo. Y también tenemos la herramienta de alinear, que se usa mucho en texto y en formas, que lo podemos alinear a la izquierda, al centro, vertical, bueno, todas las maneras de alineación. En este caso vamos a cambiarle este color que no me gusta. Vamos a ponerle, qué sé yo, ese. Y vamos a hacer una pequeña animación de opacidad, simplemente para que vean. Yo quiero que arranquen en el segundo 1. Esto siempre piénsenlo antes. Bueno, quiero que esté así y que en el segundo 1 arranque. Entonces, vamos a opacidad, cliqueamos, creamos el primer fotograma, lo bajamos a 0 y en el segundo 3 quiero que esto llegue a 100. Entonces, el primer segundo no va a pasar nada y después va a empezar a aparecer. Esto es la lógica que vimos hoy, pero aplicado a esto. Hablemos de las máscaras. Esto, si son diseñadores o utilizan Premiere, Photoshop, Illustrator, van a estar un poco en tema, pero para los que no saben, una máscara es algo que obviamente se utiliza mucho en After Effects y nos permite visualizar solo aquella parte o elemento que queramos ver y el resto no. Medio que lo expliqué como el orto, pero se lo voy a mostrar así lo entienden mejor. Teniendo seleccionada la capa, vamos a la herramienta que queramos. En este caso quiero que sea poner, no sé, un círculo. Y miren, si cliqueamos acá, ven lo que les digo. Solo vamos como a mostrar en esta capa, en esta máscara, perdón, lo que queremos que se visualice y el resto no. Y ahí ya tenemos la máscara, que cuando vemos la capa, acá tenemos la máscara y tenemos también un montón de efectos para después ir tocándola, que es como por ejemplo la opacidad, la expansión, el calado, que es que no sea un corte directo, sino que se difumine un poco y un montón de cosas. Se utilizan un montón las máscaras, pero ojo, es clave esto. Vamos a volver atrás. Si ustedes no tienen seleccionada la capa y eligen, qué sé yo, el cuadrado, pero sin seleccionar la capa, se le va a crear una forma, como vimos hoy. Entonces seleccionen la capa, puede ser con un cuadrado o puede ser con la pluma también. Es decir, bueno, vamos a recortar. Y ahí lo tenemos. Como ya tenemos una imagen acá, les voy a mostrar cómo agregar un efecto a la imagen o a la capa. Para eso vamos al panel de efectos. Los efectos son algo muy recurrente en After Effects, obviamente. Hay muchos predeterminados por el programa y muchos que se pueden descargar. Hay una banda que se pueden descargar en internet. En este caso voy a mostrarle algo básico. Vamos a poner unas curvas. Tenemos el efecto, se lo arrastramos a la imagen o a la capa, donde quieran, es igual. Y como pueden ver acá en control de efectos, vamos a expandir un poco esto. En control de efectos van a ver que se creó esto. Vamos a crear otra capa para que entiendan un poco la lógica. Acá yo creé esto. Si yo me posiciono acá, en control de efectos obviamente no hay nada porque no tiene efectos. Pero si yo estoy acá, como le pusimos las curvas, obviamente aparece esto. Voy a borrar esto. Bien, si quieren, vamos a toquetear un poco esto para que vean la lógica que les digo. Esto es una simple curva para darle contraste. Y ahí tenemos el efecto. Si quieren ver cómo era el antes y después, para apagar el efecto apretan esto y se apaga. Y si quieren eliminarlo, lo borran. Le pueden poner la cantidad de efectos que ustedes quieran a cada capa. Como After Effects es un programa del paquete de Adobe, que para los que no saben, eso comprende también Photoshop, Illustrator, Premiere y todo lo que tiene la suite de Adobe. Para quienes utilizan mucho, no sé, Photoshop o Illustrator, eso está buenísimo porque todo es compatible. Incluso si utilizan el Premiere, es muy fácil pasar de un programa a otro porque son de la misma suite, o sea, como de la misma marca. Y yo, que hago mucho motion graphic, mucha animación, utilizo mucho Illustrator para crear composiciones, ilustraciones. Esta, por ejemplo, igual la tomé de internet, pero las ilustro acá, las creo mis cuadros, mis escenarios y después directamente los traslado a After Effects para animarlos. Un consejo: si hacen esto, después puedo hacer un video tutorial más en concreto de esto porque también es un mundo muy aparte. Está buenísimo tenerlo en capas como para animarlo mejor. Pero vean por ejemplo esto. Nosotros tenemos, volvemos a After Effects, vamos a importar esto. Si le damos doble clic acá, vean que esto es un punto ahí, es directamente un archivo de Illustrator, o sea, no tienen que exportar nada, así que lo va a tomar bien
Para eso van acá y lo ponemos como composición, que conserve tamaño de capa, y abrimos. Y miren esto, nos crea una composición directamente con Illustrator. Si le damos doble clic, acá pueden ver que esta barra de acá le van a aparecer todas las composiciones que ustedes quieran. Acá volvemos a la anterior y acá tenemos esta nueva. Como ven esto, acá tenemos las capas que teníamos en Illustrator, lo cual está buenísimo para animarlo. Y directamente tenemos eso, no tenemos que hacer más nada. Y está buenísimo. Lo mismo es con Photoshop. Si trabajan en Photoshop y lo tienen en capas, lo pueden directamente tirar acá y lo toma muy bien. Y para animar es un golazo, la verdad. Y para finalizar, vamos a ver cómo se exporta. Yo voy a exportar esto. En este caso tenemos una composición de 20 segundos. Pero supongamos que queremos exportar simplemente 6. Agarramos esta barra que está acá y la trasladamos, no sé, al segundo 6. Obviamente no animé nada, pero es para que entiendan la lógica. Y ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a composición. Esto se puede hacer desde Adobe Media Encoder, que es lo que les recomiendo. Pero vamos a ver cómo se hace directamente desde el programa. Y acá creamos en cola de procesamiento, como ven. Acá teníamos la composición. Pero si vamos a cola de procesamiento, tenemos estos parámetros. Lo que yo siempre en configuración óptima lo dejo siempre al máximo. No toco mucho de ahí. En sin pérdida les recomiendo el formato QuickTime. Y si no, secuencia PNG, si están trabajando en secuencia PNG o algo así. Canales RGB, esto es si no están trabajando con graphs o cosas que van a pisar el video y que tengan o necesiten que tenga un fondo transparente, directamente lo dejan en RGB. Y si necesitan que el fondo sea transparente, pongan RGB más alfa. La salida de audio siempre automática o desactivada. Y le damos a aceptar. Acá elegimos el nombre, ilustración. Y elegimos dónde queremos que se guarde. Le damos a guardar y acá le vamos a dar a procesar. Obviamente va a tardar dependiendo de cuán pesado sea el proyecto y de las capacidades de su computadora. Acá fue rápido porque no tenía nada. Y si ven acá ya tenemos el archivo final. Y eso es como exportar desde After Effects. Así que esas son las cuestiones básicas del programa. Hay muchísimo, pero muchísimo para aprender. Mucho para explicar también. Así que tómenselo con calma, no se desesperen. Si les gusta este tutorial, seguramente haga otro un poco más avanzado, porque este fue muy introductorio. Pero bueno, espero que les haya servido. De vuelta, tómenselo con calma. Todos al principio estuvimos como que no entendíamos mucho, pero lo que quiero que se lleven es entender un poco la lógica del programa, que entiendan lo que se puede hacer y que tengan un pantallazo general como para perder ese miedo que siempre tenemos cuando nos enfrentamos a algo nuevo. Así que bueno, si llegaron hasta acá, muchas gracias por ver el video, espero que hayan aprendido algo. Si fue así, nada, compartan el video, denle me gusta y suscríbanse al canal, que siempre ayuda muchísimo. También pueden seguirme en Instagram por acá y bueno, nos veremos en próximos videos.